Bienvenidos a Raíces y Transformaciones, un espacio dedicado a explorar la fascinante evolución de la educación en Colombia. Hoy vamos a realizar un recorrido por su historia desde los siglos XVI y XVII hasta el siglo XXI, analizando cómo los cambios políticos, sociales y globales han dejado su huella en el sistema educativo colombiano. Así que prepárense, vamos a viajar en el tiempo. Comencemos en el siglo XVI, cuando las comunidades religiosas, como los dominicos y jesuitas, fundaron las primeras universidades en Colombia. Estas universidades, aunque de corte religioso, marcaron el inicio formal de la educación superior en el país, influyendo principalmente en la enseñanza de la religión, pero también introduciendo conocimientos sobre ciencias naturales. En el siglo XVIII, la Ilustración europea tuvo un impacto profundo. La difusión del pensamiento científico y especialmente las teorías de científicos como Newton comenzó a desplazar el énfasis en las enseñanzas escolásticas que prevalecían. Así, las ciencias naturales, como la historia natural, la física y la astronomía, adquirieron un lugar destacado en los planes de estudio. Esto a su vez comenzó a generar una apertura hacia nuevas formas de educación más prácticas y útiles para la sociedad. Un aspecto interesante de este periodo fue la forma en que la educación se comenzó a exponer a grupos sociales que históricamente habían sido excluidos, como las mujeres indígenas, y se fundaron casas de recogimiento y educación de indias doncellas, con el objetivo de enseñarles el idioma castellano y propagar el uso de este idioma entre las comunidades indígenas. Esta iniciativa, aunque limitada y con un enfoque colonial, es uno de los primeros intentos por democratizar el acceso a la educación en el país. Saltamos ahora al siglo XIX, un periodo de grandes transformaciones para Colombia y por ende para su sistema educativo. En 1825 se promulgó un decreto que introdujo las obras del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, llevando consigo una nueva forma de ver la educación, más orientada a lo útil para la sociedad. Este cambio generó tensiones, especialmente entre las élites políticas y religiosas, pues el utilitarismo entraba en conflicto con los valores morales defendidos por la Iglesia Católica. La física y la astronomía adquirieron un lugar destacado en los planes de estudio. Esto a su vez comenzó a generar una apertura hacia nuevas formas de educación más prácticas y útiles para la sociedad. Un aspecto interesante de este periodo fue la forma en que la educación se comenzó a exponer a grupos sociales que históricamente habían sido excluidos, como las mujeres indígenas, y se fundaron casas de recogimiento y educación de indias doncellas, con el objetivo de enseñarles el idioma castellano y propagar el uso de este idioma entre las comunidades indígenas. Esta iniciativa, aunque limitada y con un enfoque colonial, es uno de los primeros intentos por democratizar el acceso a la educación en el país. Saltamos ahora al siglo XIX, un periodo de grandes transformaciones para Colombia y por ende para su sistema educativo. En 1825 se promulgó un decreto que introdujo las obras del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, llevando consigo una nueva forma de ver la educación, más orientada a lo útil para la sociedad. Este cambio generó tensiones, especialmente entre las élites políticas y religiosas, pues el utilitarismo entraba en conflicto con los valores morales defendidos por la Iglesia Católica. A los 19 y a principios del 20, la educación colombiana experimentó un profundo cambio, marcado por la influencia de las ideas liberales y las revoluciones sociales. En 1850, la ley del 15 de mayo suprimió las universidades controladas por la Iglesia, marcando un hito en la historia educativa del país. La educación comenzó a desvincularse del control religioso, aunque la lucha entre liberales y conservadores continuó influyendo en las políticas educativas durante buena parte del siglo XX. En este contexto surgieron nuevas propuestas pedagógicas. Las escuelas nuevas, basadas en enfoques más innovadores y científicos, comenzaron a ganar terreno. Estas se alejaron de los modelos educativos tradicionales y adoptaron metodologías activas, basadas en los avances de las ciencias naturales y la psicología experimental. Sin embargo, el conflicto ideológico entre liberales y conservadores no se limitó a las urnas,
también se reflejó en las aulas, ya que ambos partidos usaron la educación como una herramienta para legitimizar sus ideologías. La educación debe estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando así con el estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana o la astronomía. Estos nuevos preceptos educativos intentaban incidir sobre estamentos sociales no incluidos tradicionalmente, como era el caso de la educación de las mujeres indígenas. Para ello se propuso la fundación de casas de recogimiento y educación de indias doncellas y el enseñarlas en la lengua castellana para propagar de este modo su uso. Al llegar al siglo XXI, la globalización comenzó a ejercer una nueva influencia sobre la educación colombiana. Los modelos educativos internacionales, especialmente los provenientes de Norteamérica y Europa, se empezaron a adaptar a la realidad colombiana. Esto trajo consigo una mayor estandarización educativa, la inclusión del aprendizaje de idiomas y un enfoque más marcado en áreas técnicas y empresariales. La tecnología también ha jugado un papel crucial en los últimos años. La educación a distancia virtual y el uso de las tecnologías informáticas en la educación presencial están transformando el panorama educativo en Colombia. Estos avances permiten que más estudiantes en zonas rurales o en contextos de difícil acceso puedan acceder a una educación de calidad a pesar de las limitaciones geográficas y socioeconómicas. Hoy en día, la educación en Colombia sigue enfrentando desafíos muy importantes. Aunque ha habido avances, el sistema educativo aún debe mejorar en términos de calidad, cobertura y equidad. Sin embargo, la historia nos muestra que a lo largo de los siglos, la educación ha sido una herramienta de cambio, una respuesta a las tensiones sociales y políticas del país y un reflejo de las influencias globales que nos han moldeado como sociedad. Muy bien, así concluimos nuestro recorrido por la historia de la educación en Colombia. Espero que este viaje a través del tiempo les haya brindado una nueva perspectiva sobre cómo se ha formado el sistema educativo en nuestro país. Si quieren profundizar más en algún periodo o aspecto específico de la historia, no olviden en dejar sus comentarios. Gracias por acompañarnos en su programa Raíces y Transformaciones.